Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la tercera web conferencia del curso Programación Orientados a Objetos. Vamos a trabajar hoy lo que corresponde el diseño de interfaces. Digamos que esta actividad va a tener al menos unas 2 web conferencias y las que siguen, digamos que para la actividad siguiente sí vamos a tener más encuentros porque pues ya viene la parte de codificación y ya empezamos a ver código y es un poquito más complejo en el sentido de que tenemos que aprender a manejar el lenguaje Java. Voy a compartir la pantalla, vamos a trabajar en este momento dos. Voy a hacerles el comparativo para que ustedes conozcan un poco sobre las los dos entornos de desarrollo que se manejan, digamos, a nivel más comunes. En este caso estamos hablando de Eclipse y de NetBeans como dos entornos de desarrollo en ambiente Java. De los dos entornos de desarrollo, digamos que tenemos mucha similitud en cuanto al código, pero Eclipse permite una programación más limpia, en el sentido de que la codificación se realiza sin tanto asistente, digamos que es más bien una programación muy manual, mientras que con NetBeans mucha parte del código lo inserta de forma automática. Trae sus ventajas en cierto punto porque nos ahorra, nos facilita, digamos, el desarrollo, pero ocasiones en las cuales necesitamos eliminar ese código o que no aparezca ese código y ahí es donde vienen los problemas, porque no vamos a poder hacer la eliminación tan sencilla. Voy a mostrarles cómo funciona Eclipse. En este caso la versión 03 del 2022. Ya tiene que haber salido una última versión. Y cómo funciona la versión de NetBeans para Windows. Si bien, digamos que en periodos anteriores hemos tenido estudiantes que han trabajado con entornos de desarrollo diferentes a estos porque se manejan en Linux, pero como la mayoría trabaja en este momento con sistema operativo Windows, estamos haciendo la explicación sobre estos dos entornos. Bueno, ya que pasó la bulla, voy a continuar acá. En ambos podemos hacer también lo que son las conexiones con la base de datos y todo el proceso. Vamos acá. Inclusive estuve revisando un aporte que enviaron hoy. En este momento estoy mostrando lo que es Eclipse. Digamos, Eclipse cuando lo instala, hacemos el proceso de instalación desde la página principal de Eclipse. Decimos descargar. Y acá encontramos, en este caso, la versión 2022-09. Entonces, esta es la última versión actualizada que tenemos para trabajar directamente en Windows. Descargamos el archivo y ahí por lo que se demora para hacer el proceso de instalación. Yo sé que ya está porque realmente ya está instalado, pero pues está la versión 2022-03. Para trabajar directamente con Java necesitamos además lo que es el famoso JRE, que son unas librerías. Entonces aquí tenemos
el Java directamente. Java para Windows. Lo descargamos. Hacemos el proceso de instalación acá. Cuando uno lo descarga, aquí está, instalar, instala. Eso sí es importante tenerlo antes de iniciar el proceso de instalación, ya sea con NetBeans o con Eclipse. Este es el JRE que llamamos normalmente. Y también aparecen los JDK. El JDK ya es una herramienta de desarrollo. Son las librerías que se necesitan para poder trabajar directamente. Entonces aquí aparecen las versiones. Tenemos para 19 y 17 que están disponibles. Y aquí están, digamos que dependiendo la versión del sistema operativo. Entonces aquí descargamos. Normalmente todos ya tenemos arquitectura 64 bits. Es muy raro encontrar un computador con procesadores que tengan arquitectura 32. Entonces, todo lo que hacemos es a través de la arquitectura de 64 bits. Y hacemos el proceso acá, descargamos el instalador .exe y lo guardamos. Bueno, y también hacemos el proceso de instalación. Entonces, primero es el JRE, que es el Java directamente. Luego está el JDK. El JDK es el instalador que contiene las librerías directamente de Java para trabajarlo. Y ya después tendremos lo que es el entorno de desarrollo, que es Eclipse o NetBeans. Lo que hacemos es instalarlo acá. Y ya tengo la versión anterior, pero cerrar. Está demorado acá. Listo. Mientras, bueno. Entonces aquí ya aparece la versión 19, que es la última que salió en ese momento. Y hacemos el proceso de instalación, el kit de desarrollo, el JDK, la versión 19, y lo instalamos. Entonces recuerden, primero JRE, luego el JDK, y luego ya instalamos el Eclipse o el NetBeans, cualquiera de los dos. Dentro de las principales diferencias que tenemos entre Eclipse y NetBeans, Tutor, señor, ¿usted cuál nos recomendaría? ¿Eclipse o NetBeans? bueno, ya les muestro ahorita las diferencias y ustedes me van a decir cuál van a escoger. Pero para estudiantes y todo es más sencillo el NetBeans. A mí me gusta más trabajar con Eclipse, aunque les soy sincero, hay menos información para el tema de NetBeans. Entonces, dame un segundito. Listo, entonces por lo menos acá, yo instalo el Eclipse y el Eclipse, si yo voy a trabajar en el ambiente gráfico, tengo que trabajar directamente, descargar lo que es nuevo software. ¿Sí? Entonces aquí necesito descargar lo que es Windows Builder. Entonces acá, Windows Builder es constructor de ventanas que trae Eclipse. Es decir, yo ahí tendría que agregar esta librería para poder visualizar todo lo que son las partes de ambiente gráfico. Entonces aquí ya empiezo a tener una dificultad con Eclipse que no la tengo con NetBeans. Yo hago el proceso y resulta que si no tengo instalado el Windows Builder, pues no voy a poder crear proyectos con ambiente gráfico. Entonces acá aparecen las versiones. Esta es la versión actual. Entonces acá yo copio el link
Y en Eclipse, si voy a hacer el ejercicio de trabajar con Eclipse, le digo, ayuda, instalar nuevo software, pego el link. Aquí me aparece ya en este momento para instalar. Le doy siguiente y él empieza el proceso de instalación para tener acceso a las herramientas gráficas del Windows Builder. Todo esto es lo que automáticamente la actualiza. Si yo voy con Apache, con NetBeans, no voy a necesitar instalar nada, porque él ya tiene todo incorporado. Entonces ya ahí es un punto para NetBeans diferente a lo que se maneja con Eclipse. Entonces, para efectos de proyectos, de tutoriales y de facilidad, entonces es trabajar con NetBeans. ¿Listo? Porque aunque yo manejo Eclipse, pues realmente el proceso es mucho más sencillo con NetBeans para que Flor, lo disculpe, ¿qué versión manejemos. de NetBeans vamos a usar? ¿Cómo? Vamos a usar la última versión. Sí, señor, la última versión. En este caso está la 13 descargada, pero vamos a utilizar la 15. Voy a instalar esto. Repito que lo desinstala. Y mientras tanto voy a descargar la versión 15. Es de agosto 31 de 2022. Hay que poner las versiones. Vamos a buscar Windows de 64 bits. Y esperamos que, mira acá, nos habilite el archivo. El archivo pesa 435 megas. Depende de la velocidad, pues lo descarga rápido. Y aquí ya los instaló. El Eclipse, pues aquí ya está terminando hacer el proceso de instalación. Pero pues ahora les muestro otra de las ventajas que tiene NetBeans frente a Eclipse. Ponle aquí instalar de una vez con la versión 15. Aceptamos los términos. Siguiente. Instalación y listo. ¿Cuál es el objetivo ya del diseño de las interfaces? Resulta que en la fase anterior se realizaron unos diagramas, los modelos. Los modelos corresponden a diagrama de casos de uso, diagrama de clases, modelo de relación y el diagrama de actividades. Te van a decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos eso? Resulta que en el diagrama de clases normalmente utilizamos nosotros unos métodos de unas clases y las relaciones entre ellas. Pues cuando diseñamos una clase, normalmente tenemos unos métodos asociados que es el insertar, el actualizar, el eliminar o el consultar. Esos métodos son normalmente como las funciones que tendría nuestra interfaz. Entonces, si diseñamos una clase que se llama cliente, pues vamos a crear una interfaz que tenga y me pida los datos del cliente. Entonces, cada uno de esos atributos que tiene esa clase, pues se van a convertir en variables que a su vez van a ser campos de texto en nuestra interfaz. Entonces, a partir de ese diagrama de clases empezamos a diseñar las ventanas de nuestro programa, de nuestra aplicación. Y ya lo instaló. A ver, sí. Acá. Listo.
Por lo menos mira la diferencia con Eclipse. Eclipse no ha terminado de instalar el repositorio. Apenas va como en el 39%, mientras que en el otro instalamos la versión actualizada de NetBeans. Entonces acá vamos a crear los proyectos. Cuando nosotros hablamos, vamos a crear en este caso, hay diferentes opciones. Vamos a crear un proyecto que es una aplicación en Java, Java Application, y a partir de ahí vamos a crear las interfaces. Digamos que hay muchas opciones de Java, pero en este momento el software que vamos a trabajar es una aplicación de Java, está diseñada, digamos, para trabajar en escritorio, en terminal, con conexión a bases de datos, ya sea en modo local o en modo servidor. Digamos que podemos conectarnos a la base de datos que vayamos a crear en MySQL, ya sea montado en un servidor, digamos en este caso puede estar en un servidor web, servidor remoto, o en modo local a través del servidor Apache que se instala directamente con el App Server. Y para ello necesitamos que el diagrama de clase de modelo entidad relación pues esté bien completo para que la base de datos sea totalmente funcional. Entonces acá le decimos siguiente, vamos a escoger una aplicación en Java. ¿Sí? No sé por qué no me sale la información. Debe salir en este caso. Ah, no, es que está apenas. No es la primera vez que se habilita. Está activando los componentes. Eso pasa solamente la primera vez. Y acá vamos en 39%. Listo. Yes. Entonces acá nos pregunta el nombre de la carpeta. Entonces, digamos, proyecto escuela. Y la ubicación, si la queremos cambiar, o por defecto nos la deja en los documentos en NetBeans. Entonces, por lo menos acá, documentos en NetBeans Projects. Y aquí pues tenemos en este caso los que están creados. Le damos finalizar. Automáticamente nos va a crear una clase de main. Recordemos que en programación el main es la clase principal que ejecuta la aplicación o el software. Entonces, una de las ventajas que tiene es que él nos genera automáticamente código que no se puede borrar, mira. Ah, bueno, sí se puede borrar acá, pero me refiero a que ya hay unos por defectos. Hay otros en los cuales realmente no se puede borrar el código. Y aquí estaríamos creando una clase blanca. Es importante que manejemos el proyecto a través de paquetes. Vienen siendo paquetes o vienen siendo, si bien, en este caso, como si fueran carpetas. Entonces, un paquete como tal va a llamar lo que son interfaces. Y en los interfaces las interfaces, vamos a tener ahí lo que son todas las ventanas de nuestra aplicación, de nuestro proyecto. Y vamos a tener también otros paquetes que están asociados a la conexión para manejarlo en forma independiente a través de la programación orientada a objetos y lo otro que son variables para tenerlo ahí. Si yo le doy compilar, me va a compilar, pero no me va a mostrar absolutamente nada. ¿Por qué? Un segundito.
Muchachos, qué pena. Un accidente casero, pero ya es solución. Sigamos. Bueno, entonces aquí tenemos los 3 paquetes que vamos a trabajar. La conexión, una clase que vamos a manejar, las interfaces y las variables. Acá todavía tenemos en este momento la instalación. Está ahí en 39. Disculpe, tutor, se me acaba de instalar el NetBeans. Es Java with Maven. Bueno, aquí estoy reinstalando ya el NetBeans, sí, la versión 15. Listo. La Entonces primera, aquí, señor, la primera opción, Java with Maven. sí, ve acá. No eso. Cuando uno va a crear un nuevo proyecto. Ah, ya, qué pena, sí. De archivo, nuevo proyecto, ya application. Ok. Java application. Sí. Ok. Y aquí ya en interfaz, entonces podemos crear lo que son las ventanas a través de clases JFrame y JPanel. JPanel es la ventanita, como así vamos a ver si alcanza a mirar acá. Es una ventanita vacía, ¿sí? Es decir, está el cuadro, pero no tiene ni botones, ni iconos, ni nada. Y está también el JFrame, que en este caso ya encontramos un menú en la parte superior y tiene unos iconos para poder trabajar con la ventana. Entonces están JFrame, JPanel y hay otra que es Java Interface, pero esa casi no se utiliza. Que vamos a trabajar directamente con los JFrame. Vamos a dar Eclipse. Bueno, Eclipse aquí ya al fin terminó de instalar. Nuevo, Java Proyecto. Es aquí lo mismo. Y pues dependiendo de la versión, trabajar acá. eh, escuela. El resto por defectos, queda igual. Y él nos crea una carpeta similar. De hecho. Entonces aquí tenemos lo mismo. Configuración, las RC. Y acá creamos los paquetes. Entonces, si quisiéramos trabajar por ahí, muy similar. Y hacerte la conexión. Automáticamente nos crea varias carpetas, pero dentro de la SRC, digamos que estaremos haciendo el ejercicio. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que haber instalado, en este caso, el Windows Builder, digamos que ya está ahí. Y aquí vamos a decir nueva, aquí otra, ya empezamos a tener diferencias, y aquí JFrame. Y aquí en este caso, por lo menos, inicio. Y aquí ya hay un problema, ¿sí es? Que muchas veces es por el tema de la versión controlador que hay. Entonces, tenemos que configurarlo. Es por acá está la opción de dependiendo de la versión. Entonces aquí mismo no lo ajustan. Pero realmente es mucha vuelta para trabajar directamente uno con las clases. Mientras que si uno va acá a NetBeans, le dice nuevo clase formulario.
le da a finalizar, pues automáticamente me crea la ventana sin ningún problema. Entonces, son diferencias muy grandes que tenemos acá. Estas librerías y estos son mensajes de error que no lo reconocen porque en ese momento la versión que está trabajando no es compatible, digamos, con la versión de JE. Entonces me toca que eliminar esta versión e instalar la nueva. Entonces, es un poco más complejo trabajar con Eclipse. Y adicional a ello, pero le voy a mostrar otra cosa. Con un proyecto que ya esté creado de la versión anterior. Para mostrarles cómo funciona. Pero vamos a seguir trabajando con NetBeans para no confundirlos. Es que genera error esta versión. ¿Ya? Pues instalarlo y volver a trabajar. Bueno, sigamos directamente con NetBeans. Entonces aquí tenemos la opción de empezar a compilar. ¿Cuál es la tarea? La tarea que tenemos que hacer es empezar a crear estas interfaces. Cuando le damos compilar, pues la primera vez se demora, pero tenemos que en propiedades escoger en este caso el run. El run es cuál es el que quiere que arranque primero. Entonces aquí están las diferentes clases. Entonces, si yo quiero arranque una en especial, le digo propiedades, clic derecho, propiedades. Voy acá a la opción de run, en main class, que es la clase principal, y escojo la clase que quiera. Y cuando voy a compilar, pues automáticamente me va a mostrar esta clase, la clase que seleccioné. Y ahí está la ventana. Dentro de los controles, entonces aquí tenemos la opción de cambiar las propiedades. Tenemos el tamaño de la ventana, dependiendo de lo que quiera. Y aquí hay unas opciones frente al tamaño, frente a la posición. Entonces aquí por lo menos yo puedo decir que me la deje 800 por 600. Cuando la compilo, automáticamente ya me aparece en el tamaño que le he definido. Y aquí empezamos a trabajar con los diferentes controles. Entonces tenemos contenedores, perdón. En este caso para trabajar a través de pestañas. El scroll panel me permite hacer un desplazamiento tanto en vertical como en horizontal dependiendo del contenido. Ya en este caso tenemos otros controles que son las etiquetas de tipo label. Les coloco por acá. En este caso sí quiero dejar un texto en especial y yo lo puedo ubicar del tamaño que quiera y lo puedo también aumentar de tamaño. ¿Listo? Con las propiedades que acabé de cerrar. Eh, propiedades. Entonces yo aquí puedo aumentar lo que es el texto. Aquí está. Puedo también cambiarle lo que es el tamaño, el color, la posición. Esta es la posición que está, posición del texto, tamaño preferido del cuadro de texto. El fondo del label como tal.
el icono, si queremos, en este caso. Entonces aquí están las opciones que podemos trabajar directamente. Y tenemos las diferentes opciones. Vamos a trabajar directamente con un menú. Entonces tenemos en este caso la barra de menú. Y aquí empezamos a trabajar con los ítems. Entonces, si queremos acá, empezamos a agregar las opciones. Entonces cambiamos por, digamos, cliente. Bueno, ahí no está haciendo nada porque no le hemos programado nada directamente. Podemos también agregarle otro para que quede ahí, otro ítem. El segundo. Dependiendo de las opciones que queramos. Eh, digamos que es un estudiante y acá es un acudiente. Y hacemos el mismo proceso. Estudiante, acudiente, y podemos agregar todas las opciones que queramos. Esta es una opción. O si alguien quiere trabajarlo a través de botones, también podemos hacer lo mismo. Voy a dar los 700 por 500. Para que lo que hagamos quede centrado directamente. Estudiante y acudiente. Listo. Ahora podemos programar los eventos. La programación en ambiente gráfico se basa en programar eventos. Los eventos es cuando ocurra algo, cuando se presione algo, cuando se llama a un objeto.
Entonces aparece esa opción. Entonces aparecen varios tipos de métodos, pero para los botones está el Action Performer. Significa que cuando se le dé clic a ese objeto, él va a generar una opción. Entonces, cuando le doy doble clic, automáticamente me crea el código del objeto. ¿Sí? Yo lo tengo aquí como JBotón1, pero yo también le puedo cambiar el nombre. ¿Sí? En este caso, si quisiera cambiar el nombre a la variable, se me perdió acá. ¿Por qué JB? Digamos que para las iniciales, saber qué es de un estudiante. Digamos, de un estudiante, perdón, las iniciales de un botón. En este caso, de una variable que se llama JavaSwing Button, que es el botón como tal, pues automáticamente aparece con las iniciales JA, digamos JB, perdón. Entonces yo aquí cuando le doy en este caso eventos Action Performer, ya aparece en este caso activado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya aparece la línea de código listo para hacer. Entonces si queremos llamar, perdón, si queremos llamar a una ventana, siempre creamos el nombre de la clase. Como está dentro del mismo paquete, pues no hay problema. Entonces, y creamos un objeto. Con el objeto tenemos en este caso la opción de poder llamar a la ventana que queramos. Entonces la opción es primero que hacemos, llamamos la clase de la interfaz que queremos, creamos el objeto, que el objeto se crea con un nombre de una variable que sea diferente a la variable principal. Le decimos new, el nombre de la clase, abre y cierra paréntesis y punto y coma para terminar la instrucción de la creación del objeto. Y a través del objeto llamamos el método que se llama setVisible y le decimos que ese nos lo coloca en verdadero. Entonces acá estudiante y nos abre la ventana estudiante. ¿Sí? Pero como estudiante no le tenemos nada, entonces es por esa razón que solo muestra esto que está acá. Entonces aquí tenemos la casilla y acá estos campos de texto los podemos ampliar al tamaño que queramos. Esta es la cantidad de caracteres que puede agregar aquí. Pero aquí ya sí es importante que empecemos a manejar el nombre, porque si los dejamos todos con el consecutivo, pues no vamos a reconocer cuál es su función directamente. Le damos campo vacío. Devolvemos. Iremos acá, estudiante, y aquí nos aparece el campo para agregar. Podemos hacer el mismo ejercicio que del menú nos llame, acá en diseño, nos llame el estudiante. Nuevo, si fuéramos a ese, eventos, Action Performer,
hacemos el mismo ejercicio. Si queremos crear un método con un nombre diferente, lo podemos hacer, o si no, con el mismo nombre, porque estamos dentro de la misma, digamos que está modo local, perdón, son variables que se forman dentro del mismo método, dentro de una clase, entonces no difiere de una clase a otra. Es estudiante nuevo. Ya está el mismo ejercicio. Lo mismo hacemos con la acudiente. Entonces acá podemos empezar a crear ya diferentes opciones. Entonces es empezar como a darle forma a nuestro software. Entonces ya tenemos áreas de texto, que es cuando queremos escribir bastante información. Entonces por lo menos, si queremos en este caso, yo estoy haciendo el ejercicio de que ustedes aprendan a manejar los campos, pero realmente ya cada quien pues, le va a dar como su toque personal. Lo ideal que es que se maneje una uniformidad en el software. Cuando hablamos de uniformidad, es que las ventanas ojalá tengan las mismas proporciones y que los colores sean lo más básicos en el sentido, no estoy diciendo que no se pueda cambiar, pero que generen cierta, que sean agradables al usuario, mejor dicho. Porque si podemos en ese caso cambiar en o las opciones, podemos dejar diferentes fondos. Hay personas que he tenido casos de estudiantes, digamos, que hacen el ejercicio de cambiar, pero le ponen unos fondos muy complicados. ¿Verdad que no le llamaba? El estudiante. Ah, bueno, si queremos llamar una interfaz específicamente, le decimos en la carpeta del proyecto, propiedades, run, y escogemos acudiente. ¿Por qué? Porque muchas veces no necesitamos estar llame todo el proyecto, sino solamente lo que queremos que nos muestre. Background, fondo, reciente, default. No está cambiando las opciones. Tamaño. Queremos agregar un icono. Lo podemos llamar directamente. O si queremos agregar imágenes, también está la opción. Eso es importante que usted va mirando. Pues por lo menos acá. Aquí, si le doy cerrar, entonces es dispose que cierra la ventana, no me cierra todo. Para temas de en el inicio, no me cierre todo el proyecto, sino solamente la ventana. Que si cierro la ventana y no me cierra todo el proyecto.
falta programar el acudiente. Clic derecho, eventos, Action Performer. Creamos el objeto de la clase acudiente. Y llamamos la función listo. Cerramos, cerramos. Y los botones tienen la opción de guardar información, de consultar, de lo que sea. ¿Qué ventanas deben crear? Por lo menos el software debe tener unas 4 ventanas, sea proyecto A o sea proyecto B. Hay una que es el inicio. Recordemos que en el análisis de requisitos de la fase número 1 se solicitó que el software tuviera un validador de usuario. Entonces, ese validador de usuario lo podemos crear a través de un formulario. Uy, casi la embarro con ese error. Entonces acá, usuario, clave, la dejamos con las iniciales de JTEXT, que es un texto, porque podemos decirle que, digamos que fuera una variable global y con el mismo nombre no podríamos tener las variables. Entonces acá solo vamos a hacer el evento de que nos ingrese al inicio. Inicio. Que nos abra y docena. Bueno, para que funcione, vamos a crearlo en este caso el objeto.
Y para el de cancelar, entonces, hacemos el mismo evento. ¿Qué estamos haciendo ahí? Que nos abra con la función select proyecto. Propiedades, que nos cambie del inicio y nos pasa a ser, en este caso, inicio sesión. Ingresar y la de allá, ahí está. Lo que necesitamos es que se cierre automáticamente para que no nos genere ese problema. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches, señor. Doctor, disculpe, una preguntita. Señor. ¿Obligatoriamente se debe hacer en NetBeans o en el otro que usted manejaba por ahí? ¿O yo lo puedo compilar, por ejemplo, en línea? ¿Compilarlo en línea con cuál? Puede ser, a ver, ya les digo, por ejemplo, puede ser con paisa.io o con JDotle o con cualquier en línea o obligatoriamente debe ser en NetBeans. Lo que pasa es que el tema con los desarrollos de software en línea es que algunos no traen todas las funcionalidades, ¿sí? Yo le puedo decir, sí, hágalo, pero llegará el momento en que se va a sentir limitado porque no tiene digamos, toda la estructura. Habrán complementos que no los tengan, ¿sí? Y realmente, pues, NetBeans es muy completo. Por algo se necesita instalar. Los otros podrán tener funciones, pero no sé si permitan la conexión con base de datos. Digamos, que ahí tendría ya una limitante grande porque el software sí o sí debe conectarse con bases de datos. Ok, ¿y cómo es que se llama el otro, El otro es Eclipse, Eclipse? pero Eclipse es más complicadito. Por eso les estoy explicando más sobre NetBeans. Porque Eclipse, digamos que las últimas versiones han sido complicadas, genera mucho error, tiene que instalar elementos adicionales. Fuera de eso, sino que no, por lo que estaba molestando el Eclipse. Pero yo creo una ventana y no puedo hacer como hago ahora, es decir, que un objeto lo pueda mover libremente. Para poder generar esto, una ventana en Eclipse, tengo que insertar en este momento, porque él automáticamente lo divide en 4 partes. O sea, si usted ubica un botón, se lo ubica o en el medio, o en los lados, o abajo, no donde usted quiera. Entonces tiene que demarcar un área para que él pueda insertar un área para que pueda dentro de esa área insertar los botones o lo que usted quiera. Entonces es más engorroso, mientras que acá no necesita eso. Acá automáticamente va a ser el proceso de crear las ventanas. Entonces, la tarea es, ustedes van creando las ventanas, creando los diferentes campos de texto, los text field, los botones y las interfaces. Ya la programación, ya la vamos a hacer después. Entonces, en el próximo encuentro vamos a trabajar sobre esta clase conexión y ya vamos a conectar nuestra base de datos, en este caso con el software. Pero necesitamos hacer una reunión, una web, exclusivamente para bases de datos. ¿Por qué? Porque en la revisión de los trabajos, muchos estudiantes están cometiendo muchos errores, sobre todo en el modelo de entidad-relación. Errores como cuáles, como están creando entidades para actualizar, para consultar, para insertar, cuando no deben ser entidades, sino que son funciones o son métodos que yo realizo sobre la base de datos. Me explico. Si yo tengo en Excel, tengo una tabla
donde tengo varias filas para llenar los datos, yo no voy a tener que ponerme a crear otra tabla para poder llenar esa tabla. ¿Por qué? Porque la tengo ahí. Entonces, si yo creo una tabla en una base de datos es porque tengo la opción de poder insertar, consultar, actualizar o eliminar, y no van a ser funciones adicionales, sino que es directamente la que está en la base de datos. Entonces yo les programo, creería que para la próxima semana, les programo la web para que vayan construyendo la base de datos. Que eso sí es el 70% del software lo compone la base de datos. De ahí que si está bien montada, los datos vaya a poderlos insertar, voy a poderlos consultar sin ningún inconveniente. Pero si la base de datos está mal, créanme que el software no va a funcionar porque no les va a poder cargar bien los datos, porque van a tener errores, porque no les va a actualizar bien la información, porque las llaves primarias estén mal relacionadas con las llaves foráneas, que no tengan llaves compuestas cuando lo necesiten, que la base de datos no esté normalizada. Entonces son muchas cosas que es importante que ustedes lo aprendan, aunque no sea el curso para bases de datos, pero sí es importante que lo manejen y puedan desarrollar buenas bases de datos. De ahí depende que utilicen cualquier software, cualquier aplicación para desarrollo y ya tengan un resultado satisfactorio. ¿Preguntas hasta el momento? Yo, tutor, buenas noches. Buenas noches, señor. Tutor, yo ya hice mis interfaces, pero es que Sí. tenía una pregunta. Yo intenté poner logos e imágenes y al momento de compilar demora muchísimo. Estoy hablando por ahí de unos 10 minutos. No hay forma de aumentar la capacidad del programa, no sé, de alguna forma. Bueno, ahí son dos cosas a tener en cuenta. Uno es la configuración del equipo, no sé qué configuración tenga. Y dos, la imagen donde la tienes. Si la tienes, la colocaste dentro del proyecto, la colocaste lejos del proyecto. No, yo armé un paquete llamado fotos y metí todas las fotos ahí y hacía el llamado desde la aplicación. ¿Y qué tan Pero pesada la imagen? no, pues en HD, yo creo que ese fue el problema. Sí, porque si la imagen es muy pesada, digamos, él tendrá que hacer un esfuerzo para cargar eso a la interfaz. Sí, le va Entonces, a si costar. vas a insertar, que sean imágenes más bien livianas para hacer el ejercicio. Sí, no lo había pensado así. Sí, eso puede pasar. Bueno, listo, doctor, Tutor, gracias. ¿Listo? tutor, Vale. la programación de la base de datos es para la fase 4, ¿verdad? Sí, pero como en la fase 4 realmente es la más compleja porque necesitamos programar todo, necesitamos implementar herencia, implementar ya todo lo que es las sentencias SQL. Entonces, sí utilizo una web en la fase número 3, o sea, en esta, para el manejo de bases de datos para que puedan adelantar eso y ya cuando lleguemos a la fase 4 ya lo tengan hecho. ¿Sí? Es más por agilizar. Ingeniero, qué pena, las Señor. calificaciones de la actividad anterior todavía no están completas, ¿cierto? No, yo de aquí a más tardar el viernes termino de calificar, por tardar. Es que siempre son hartos y estoy revisando. Listo, entonces para que me tengan paciencia, porfa, y aquí a más tardar el jueves ya les tengo, el viernes, perdón, les tengo ya la calificación completa. ¿Listo? Bueno, En, muchachos, señor. Doctor, en tengo una Eclipse, pregunta. tutor, no no dicta una clase de Eclipse, tutor. Sí, si quieren ya la organizo, pero es que es más fácil con NetBeans, créanme. Yo les puedo hacer el ejercicio con Eclipse, pero Pues los pongo a voltear porque... en mi caso no he trabajado con ninguno de los dos, soy nuevo en Java, pero he Sí. escuchado que es más completo Eclipse, entonces como soy nuevo en Java, pues si la otra es más completo y voy a aprender de cero, me gustaría de una vez con la Pues más completa, digo yo acá, completo ¿no? porque el código prácticamente tiene que hacerlo completo el programador. En NetBeans él le bota un asistente, digamos que hay mucho código que se lo resume. Entonces es muy bueno por ese sentido. Pero entonces yo organizo entonces una explicación para trabajar directamente con Eclipse. Digamos que
la parte de inserción y el código funciona igual. Solo que al momento de configurarlo sí toma su tiempo. Tiene otras cositas a tener en cuenta. Aparte de Windows Builder, aparte de revisar. Tengo que actualizar la versión. Voy a descargar la versión nueva y mirar a ver qué cambios ha tenido. Pero yo lo organizo. Y vamos a Gracias, ir doctor. trabajando poco a poco para que ustedes lo vean. Gracias. ¿Listo? Doctor, buenas noches. Tengo Buenas una noches, consulta. señor. Los errores que usted detectó en la anterior actividad, me hace la siguiente consulta. Cuando usted habla del modelo entidad-relación, yo entiendo que ese modelo entidad-relación no es relacionar esas tablas del CRUD, sino como los actores principales que podemos encontrar en la base de datos. Por ejemplo, en mi modelo entidad-relación, yo encontré 4 actores principales que son el grupo, el usuario. Ese usuario puede ser tanto estudiante como profesor o como coordinador. También encontré ausencia y materia. Estos 4 son los que yo estoy relacionando Bueno, pero como modelo de no me entidad-relación, confundas ¿cierto? ahí porque no todos son actores. ¿Sí? No, pues una forma de llamarlo, de llamarlo. Lo que Pero pasa es que ahí se sí, denominan, sí, señor. sí, pero sí es cierto que entonces el modelo de entidad-relación no tiene nada que ver con las llamadas tablas que nosotros vamos a llenar o formularios para grabar en la base de datos, Sí, ¿cierto? claro. El modelo Antes, entidad-relación hace referencia a entidades que son las mismas entidades. tablas y la Exacto. relación es la relación que hay con ellos teniendo en cuenta la cardinalidad entre esas tablas. Entonces, por Ujú. lo menos, yo tengo ahí de forma rápida porque por eso quiero hacer una web solamente con bases de datos, porque ahí sí necesito que ustedes manejen bien ese tema. Voy a abrir aquí un momento Workbench, que es el que les voy a explicar. Entonces aquí tenemos varias bases de datos. Vamos a crear unas tablas. Sencillo. Por lo menos estudiante tiene un ID y tiene un nombre estudiante. Digámoslo así para no extendernos. Tenemos un acudiente. Y digamos que tenemos una que se llame materia. Materia. Voy a decirle, una. Esta no debería decirla de una vez, pero vamos a hacerla. Listo. Resulta que aquí está nuestro diagrama modelo entidad-relación. Tenemos las tablas. Están ubicadas acá. Y esto es lo que yo quiero explicarles a usted directamente. Materia, porque con 2 materias. Materia y matrícula. Ya. Listo. Resulta que aquí tendría mi entidad, que es la misma tabla, debería tener todos los atributos. Entonces, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, correo, teléfono, bueno, en fin, todos los datos del estudiante. Lo mismo como el acudiente. Pero yo no puedo hacer la relación de decir este con este, aunque estén directamente relacionados, yo no puedo relacionar esos dos valores. Digamos, yo soy el acudiente de mi hijo o mi hija en la institución y yo tengo 2 hijos en la misma institución. Entonces, ¿cómo lo relaciono estos dos? A través de acá.
Si yo le hago una relación directa, un estudiante puede tener uno o varios acudientes y un acudiente puede tener uno o varios estudiantes, estaría dando una relación de muchos a muchos, lo cual no debe ser. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones, aparece la salvadora, que es una tercera tabla. Entonces, a través de la matrícula, yo puedo relacionar todo lo que son listo. Yo puedo relacionar mi registro. Entonces, un estudiante está haciendo la matrícula de un año. Puede ser, digamos, el año 2023 y va a matricular noveno. Entonces, el estudiante se va a matricular en el grado noveno y necesita que el acudiente esté registrado. Entonces, quien se presenta es el acudiente acá. Entonces, el estudiante, entonces yo, Franklin Liscano, soy el acudiente de Marian Liscano. Acá, en este campo de matrícula, queda registrado mi matrícula o la matrícula del estudiante con la fecha y el grado. Si yo voy a matricular otro estudiante, entonces hay otro registro de matrícula o otra fila que me va a llenar otros datos, pero aquí voy a tener el mismo dato acudiente mío y el dato de estudiante va a ser diferente. Entonces aquí toca es que ustedes empiecen a revisar si las tablas están de muchos a muchos. Hay que crear una tercera tabla, hay que normalizar la base de datos y hay que mirar cómo están relacionadas frente a otras. Ahora, la materia, si bien la mira un estudiante, el estudiante no puede en este momento estar relacionado directamente con la materia. Porque puedo decir, un estudiante está viendo varias materias y una materia puede tener varios estudiantes. No puedo hacer. Mientras que yo a través de la matrícula, en mi matrícula, yo puedo llamar, en este caso, a la materia y la materia está asociada a una sola matrícula. Entonces, por lo menos, si el estudiante está en noveno, vio una materia, esa materia con esa nota va a estar exclusivamente ligada a una matrícula. Pero nos toca revisar bien el modelo entidad-relación de los dos proyectos para poder dar claridad y que ustedes entiendan por qué se manejan estas relaciones. Pero en esencia, las funciones CRUD, que es crear, leer, que es read, U, que es de update, y de delete, o sea, es decir, eliminar, esas funciones CRUD las tiene en la base de datos. Pero es que he visto modelos entidad relación donde me crean una tabla para decir que van a insertar estudiante y otra tabla para consultar estudiante y otra tabla para eliminar estudiante o actualizar estudiante. Entonces ahí están haciendo un mal uso de la base de datos. Y eso es lo que debo explicarles para que ustedes aprendan a manejar bien. ¿Preguntas? Oh, listo, tutor, me quedó muy claro esa pregunta y con su explicación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Igual lo vamos a ampliar, ¿no? Porque el objetivo es que empiecen ustedes a mirar cuáles son las llaves primarias, que son estas de acá, las llaves foráneas, y cuándo se maneja una llave compuesta, cuando yo puedo tener dos o más registros que queden como llave primaria, entonces forman un registro único, un valor único que no se puede repetir. Entonces, eso lo vamos a mirar en la próxima sesión. Muchachos, agradezco a quienes participaron de la web. Mañana les publico la grabación y espero que nos encontremos en el próximo encuentro. Les deseo a todos una feliz noche y ya tienen, digamos que, trabajo para avanzar estos días. Voy a Muchas terminar gracias. la grabación.